amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bobri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, estructuras modificadas, ataque al triángulo de peones y peón potencialmente pasado. Estos temas estratégicos los encontraremos en esta interesante partida donde también veremos un ataque al enroque negro a través de la gran diagonal del mismo color. El encuentro comenzó con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, alfil E2. Se ha planteado por parte de las negras una defensa india de rey y las negras se enfrentan ahora a este esquema. También podían haberse enfrentado a las siguientes continuaciones. En lugar de alfil E2 se ha jugado el avance H3, así como caballo F3, que es la clásica. Encontramos también el ataque de los cuatro peones con F4 y la variante Samish con F3. Pero son variantes que se pueden discutir y analizar en temas teóricos. Mientras tanto, en esta partida continuamos con alfil E2. El negro respondió con enroque y las blancas con alfil E3. Continuaron con E5 y D5. Se define la estructura de peones en el centro. Ventajas: mayor espacio para las blancas y centro seguro para un ataque en el ala del rey. Desventaja: cede la casilla C5 para un puesto útil para un caballo negro, que precisamente se dirige allí con la jugada caballo A6. El blanco responde con H4. Inicia el ataque en el ala del rey teniendo en cuenta que el centro está cerrado, un principio estratégico importante. Caballo C5, atacando el peón de E4 con ambos caballos. Esta es una de las ventajas del negro, tener un punto fuerte para este caballo que facilita el ataque al centro. Difícilmente el blanco pueda cambiar su alfil de E3 por este caballo. Sigue para defender dicho peón la jugada dama C2. Es la mejor forma de defenderlo. Las negras responden ahora con la variante C6, atacando la cuña de peones en su punto más avanzado. Intentar el ataque por medio de F5 llevaría a una peor posición. Por ejemplo, reforzar la posición del caballo con A5 primeramente y después que el blanco responda con enroque, intentar el ataque a la cuña de peones con dos posibilidades. Una, caballo FD7 con la idea de F5. Otra jugada con la misma intención es el retroceso del caballo a E8, lo que el blanco responde con G4. Y si ahora se comete el error de insistir en el ataque, con F5, E por F5, G por F5 y G5, manteniendo dos peones muy peligrosos para el ataque. Ahora se podría forzar el cambio del alfil E3 por medio del avance F4, alfil por C5, D por C5, pero las blancas quedan muy bien después de alfil D3, obteniendo fuerte control sobre las casillas blancas y el punto E4. Después de caballo FD7 con la idea de F5, las blancas igualmente juegan G4. F5 no es lo mejor, pero deseo demostrar que a veces el ataque a la cuña de peones no funciona. Seguiría ahora G por F5, G por F5 y E por F5. Y las blancas han ganado un peón y al adversario le será difícil sostener la posición. El peón de F5 es de difícil recuperación, pero lo más importante es la columna abierta y el punto E4. Debemos tener en cuenta igualmente la trayectoria
del caballo de G1, E6 vía G5. Luego de C6, H5. Esta es una de las formas de atacar el triángulo de peones de F7, G6 y H7 que estudiaremos en otros temas estratégicos. C por D5, C por D5, dama A5. Ahora el blanco se enfrenta a dos temas: abrir la columna H o lo que realizó en la partida, jugar con el peón a H6, lo que convierte a este peón en un peón potencialmente pasado. Y por ello jugó H6. Esto es conocido como peón potencialmente pasado. Es muy peligroso desde el punto de vista táctico, así como estratégico. En este último caso, el alfil negro se encuentra en una nada activa casilla y tácticamente lo veremos después al final del encuentro. Alfil H8. Debido a que el caballo de C3 está clavado, el peón de E4 está atacado. Por eso ahora F3 es la jugada correcta. Sigue alfil D7. Completa el desarrollo para dar paso a la torre de F a C8, además de brindar un soporte más a A4. El blanco no puede permitir torre FC8 porque sería muy incómodo para ello por la clavada del caballo de C3, y por ello juega torre B1, amenazando el doble con B4, lo que fuerza a las negras a continuar con caballo A4, dama D2. Era necesario quitarse de la columna C ante la amenaza torre de F a C8. Sigue caballo por C3, B por C3, y como ven, la estructura de peones se ha modificado, después de lo cual el blanco tiene la columna B a su disposición y el negro la de C para un posible ataque al peón de C3, que no es tan peligroso este ataque por la posibilidad de defenderlo con C4. Siguió dama C7, G4 y alfil C8. La idea es trasladar el caballo a C5. Por esa razón se lleva el alfil a dicha casilla. Caballo H3, caballo D7, caballo F2. Aquí el caballo cumple varias funciones, sobreprotege E4 y G4, pero lo más importante, el futuro cambio del caballo en C5 y en algunas variantes caballo B4 a C6, si el negro juega la necesaria B6. ¿Quién jugó ahora alfil F6? En H8 no cumple función alguna, además de restringir al rey negro. Enroque corto, alfil E7, rey H2. Cede la casilla G1 a una posible incursión de su torre en esa casilla. Otra posibilidad, tal vez mejor, era jugar directamente caballo D3. Y si B6 reforzando la casilla C5, entonces caballo B4, introduciendo el caballo en la molesta casilla de C6. Pero todo no se puede hacer en una partida. Después de rey H2, caballo C5, caballo D3, B6, caballo por C5, B por C5. Nueva modificación de la estructura de peones. La columna B se ha abierto totalmente y será uno de los temas de disputa en la partida. El blanco hace una ruptura típica, F4. Ataque, como decíamos, típico en esta estructura sin importar ceder la casilla E5, porque no existe un caballo negro que pueda instalarse allí. Si eso existiese, un caballo en esa casilla, esta ruptura había que pensarla considerablemente. Siguió el cambio E por F6. Tal vez sea lo mejor, puesto que defender el centro con F6, después de F5, G5 y dama B2, con la idea ahora de dama B5
dama C6, la posición en la que el negro se encuentra estaría muy asfixiada. Por ese motivo intentó abrir el juego con E por F4, alfil por F4, alfil D7, C4. Es una jugada que refuerza el centro, pero que no era necesaria porque le da vida al alfil de casillas negras. Del contrario, era mejor el movimiento de torre a F2 para doblar las torres en la columna F. Una línea posible sería alfil F6, alfil G3 y ahora alfil E5 es un error. Mejor hubiera sido retirar el alfil a E7, puesto que alfil E5 permite alfil por E5, D por E5 y ahora dama G5, amenazando dama F6 seguido de dama G7 mate. Pero eso era una alternativa y veremos por qué C4 no es lo mejor y las negras no lo aprovecharon. Quienes continuaron ahora con torre a B8. Pierde la oportunidad de activar su alfil rey por medio de la jugada alfil F6, puesto que tiene una fuerte casilla en D4. Las blancas estarían solamente ligeramente mejor. Después de torre a B8, dama C3. Ahora el alfil no puede ir a F6 y tienen que evitar la ruptura E5, que es muy fuerte para el blanco. Por esa razón, F6. El blanco nuevamente tiene la iniciativa. El punto F6 es un objetivo de ataque. La amenaza G5 está latente ante el mate en la casilla G7 con el peligroso peón potencialmente pasado. Torre B3. Un movimiento a considerar era directamente G5. Pero las blancas tienen su idea, torre B3, con el fin de disputar la columna y, como veremos posteriormente, pasar el alfil de F4 a C1 y a B2. A este movimiento el negro respondió igualmente con torre B6. Las negras desean disputar la columna, pero esto facilita al blanco una ventaja casi ganadora. Debieron impedir G5 con el avance de la torre un solo pasito a F7 y ahora dicho avance G5 sería respondido con torre de B a F8. En lugar de G5 era mejor alfil C1 con ligera ventaja. Después de torre de B a F8, las blancas no pueden hablar de ventaja en esta posición. Tras torre B6 siguió G5. Esto es ya ventaja decisiva. El peón potencialmente pasado está molestando mucho. Torre F7. Podríamos decir, tarde piaste, pollito. La defensa de la posición ya es muy difícil. Alfil C1, dama D8 y alfil B2. La idea del blanco se ha cumplido. La ubicación de la batería sobre el ala del rey en la gran diagonal. El negro respondió con dama F8 y rey G2, eliminando cualquier posibilidad de captura en H6 con la dama, que sería con jaque. Alfil D8, dama F3. Pierde algo de ventaja. Mejor era intercalar el cambio torre por B6, A por B6 y torre F4, donde las negras tienen pocas jugadas donde elegir en esta posición bastante restringida. No hay apuro en capturar el peón de F6. Así que siguió dama F3, alfil C8, dama E3, torre por B3, A por B3, F por G5. Abre la diagonal peligrosamente. Un mal menor era el avance A5. Luego de la apertura de la diagonal con F por G5, las blancas aprovechan y ubican su dama, la batería de la dama y el alfil, con dama C3. Se amenaza mate en H8. Esto lo debió haber calculado el negro, por supuesto,
pero su posición es perdida. Siguió torre por F1, despeja F7 para su rey, pero sigue dama H8, rey F7 y dama por H7 jaque. El peón potencialmente pasado es ahora pasado y muy peligroso. Rey E8, dama por G6 jaque, rey E7, dama por G5. El negro en una posición desesperada comete un grave error. Torre F6. Otra posibilidad hubiera sido, para resistir un poco más, rey D7, puesto que esta variante conduciría a la siguiente posición después de alfil G4, rey C7, dama G7 jaque, rey B8, dama por F8, torre por F8, alfil por C8, rey por C8 y ahora H7. El blanco recupera la torre llegándose a un final de alfiles de igual color donde el peón de ventaja blanco será decisivo y por lo tanto la victoria estaría asegurada. Luego de torre F6, H7, rey D7 y dama G8. Las negras abandonaron en esta posición ante la siguiente posible continuación: torre F2 jaque y rey G1, después de lo cual el blanco quedará con mucha ventaja material. Espero que estos temas estratégicos y tácticos que hemos demostrado en esta partida hayan servido a ustedes para comprender los temas estratégicos y tácticos de determinadas posiciones cuando las estructuras de peones se van modificando. Sin más, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. Chao.